Muy buenas noches, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, saludos en nombre de Escritura y Verdad y de Identidad Luterana a esta nuestra 11ª clase de nuestro curso Historia de las Reformas, causas, inicios, desarrollo y legado. Bueno, les saluda como siempre vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile. A ver, bueno, el tema que nos vamos a tratar hoy, no lo estoy tratando de manera, digámoslo así, cronológica, porque esto no tuvo un orden así tan claro como lo tuvo el luteranismo, obviamente, primero, después el mundo, o sea, el calvinismo en Ginebra, o sea, una correlación muy ordenada de sucesos y de personajes. No, en este caso al contrario. Incluso dentro de digamos, tal vez tuvo más auge una vez que el movimiento desapareció y sus líderes desaparecieron, ya sea por muerte natural o por batallas, que mientras duró, curiosamente. Y es más, tal vez la influencia que tienen hoy este movimiento de la que tuvo en la misma reforma. De hecho, en la reforma influencia no tuvieron en el sentido amplio del término, o estricto, perdón, del término. Y me refiero a la reforma radical. Es un tema muy complejo precisamente por lo amplio que abarca dicha temática. A ver, radical, recordemos, significa literalmente de raíz. Eh, Entonces, a las personas que adhirieron a la reforma radical, eh, o los que se hoy consideran, al menos doctrinalmente, herederos de la reforma radical, precisamente la crítica tradicional, por sobre todo a Lutero, en menor grado a Calvino, es en el que, digamos, ambos o todos los demás reformadores, con mayor también el cisma anglicano, obviamente, se quedaron a medio camino, que no corrieron la cerca lo suficiente como para alejarse del Vaticano tanto como se debería. Que tal vez es el principal punto de unión que hay entre, o había entre reformadores, entre los que pertenecían a la agrupación vinculada con la reforma radical. Bueno, se suele asociar la reforma radical solo a los anabaptistas, pero fue un movimiento muy diverso y que también, insisto, tuvo algunos episodios, digamos, no conexos unos con otros. No es que, insisto, hayan llegado primero los anabaptistas, que les pasó tal o cual cosa con tales y cuales personajes y continuaron o fueron aniquilados. No, o sea, hubo anabaptistas de un tipo, anabaptistas de otro. Tal vez los que más conocidos hoy en día son, insisto, ni siquiera se podrían considerar herederos históricos directos de ellos, sino simplemente un grupo que comparte sus enseñanzas y que sí tiene algún grado mayor o menor de identificación con el movimiento anabaptista. De hecho, por eso es que se habla del movimiento anabaptista más que de la iglesia anabaptista. Como lo digo ahí, era un movimiento muy, muy diverso. Gracias, hermana Glenda. Dios le bendiga. Eh, y en general, en gruesas líneas, lo que hicieron al menos en buena parte del siglo XVI, que es lo que nos compete en este curso, más que reformar, buscaban abiertamente una revolución armada, ¿no? Sin mayor disimulo, para nada. No era algo, digamos, que ellos trataran de encubrir de ninguna manera. No, al contrario, les era motivo de gran orgullo. Precisamente porque, insisto, consideraban que primero Lutero, posteriormente los que se desprendieron del calvinismo, habían sido reformadores timoratos, reformadores que eh, quisieron todavía hacerse algún tipo de guiño con el Vaticano. Eh,
tal vez a la vista de la luz de cómo vemos las cosas hoy en día, en el siglo XX, XXI, podríamos tal vez darles algún grado de razón a nuestros amigos reformadores radicales, pero hay que tener en cuenta que, ¿qué tendría de no radical en el quiebre, por ejemplo, de Lutero? Eh, o también de Calvino igual, por ejemplo, al negar los 7 sacramentos. ¿Eso hacía menos digno de la hoguera de la Inquisición a Lutero y a Calvino? ¿Qué cree usted? O sea, más allá de lo lejanos o supuestamente cercanos que pudieran ser. Negarle los 7 sacramentos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hacía alguna diferencia para el inquisidor? Decía, ok, No, los luteranos dejaron 2 sacramentos. Ok, genial. Menos fuego para ellos. Como dijo uno de ustedes, no, evidentemente que no, insisto, o sea, ya del todo esa acusación de que los que adherimos al luteranismo, ya sea en aquella época como hoy en día, es, insisto, a mi opinión, exagerada e injusta, porque es como creer que el Vaticano en el siglo XVI iba a tolerar la más mínima disidencia. O sea, recordando la clase anterior, ¿por qué motivo fue excomulgado Enrique VIII? Porque profanó ¿cuál sacramento? ¿Todos? uno solo. Uno solo. Y con eso le bastó para ser excomulgado. Y de no ser porque evidentemente en Inglaterra no tenían poder político, de hecho la Iglesia Católica dejó de existir en ese momento en Inglaterra, el castigo era evidentemente la hoguera. Entonces, insisto, nosotros vemos como una cuestión de porcentaje de qué tanto nos parecemos o no nos parecemos al mundo católico romano. Eso, insisto, es una caricatura, incluso diría yo, o sea, porque, insisto, después de todo, para un buen católico romano, usted es tan hereje como las personas de las que vamos a hablar ahora, yo también. O sea, insisto, para un católico que se precie de tal, ya el hecho de que no consideramos al Papa infalible, dogma de la Santa Madre Iglesia desde 1870. Ya de por sí eso nos convierte evidentemente en cristianos de segunda categoría, con todo lo que eso implica. Insisto, hoy en día que estamos en el mundo tan lleno de relativización a todo, esta impresión se genera, lo cual no quiere decir que sea así. Pero tal vez el problema con la reforma radical en general, era es que ellos estaban más pendientes de las formas que del fondo. Entonces, ok, mantienen las túnicas pastorales, eh, como las que hasta vuestro servidor ha utilizado. Ya, ok, ¿y qué? ¿Eso hace más o menos cristiana una iglesia? En este caso, o más cercanos al Vaticano. Lutero, ¿acaso dejó de ser un hereje porque nunca abandonó o dejó de utilizar túnicas pastorales? Evidentemente que no, eso le era absolutamente irrelevante al Vaticano y a sus respectivos inquisidores. Y bueno, como les decía, más que reformar, en realidad el grueso de los miembros de la reforma radical buscaban una revolución armada. Por lo mismo, sus principales motivaciones fueron políticas, sociales y yo tal vez agregaría económicas, no teológicas. O sea, por eso es que habían, como lo pueden ver ahí, tanto pacifistas así como revolucionarios. Aunque, por cierto, los pacifistas fueron una facción bastante menor y muy posterior al grupo denso, digamos, a los que fueron más contemporáneos con Lutero. Tal vez los pacifistas comenzaron a llegar posteriormente en la época de Calvino, o sea, unos 20 años después, por lo menos. Y cuando ya un personaje que mencionaremos brevemente más adelante, Menno Simons, se involucra con el anabaptismo. Entonces, no tenían, no era, insisto, no eran una iglesia, eran por sobre todo un movimiento que tenían principalmente como hilo conductor, única y exclusivamente el anticatolicismo. Eh,
Y obviamente en el caso de los anabaptistas, el hecho de que rebautizaban a todas las personas, algo que, recuerden, es cierto, es una costumbre que se mantuvo en buena parte del mundo evangélico hasta el día de hoy. Eh, eh, pero insisto, no es que haya habido una correlación histórica entre esos anabaptistas y las personas que podrían parecerse a ellos en el día de hoy. Eh, y de hecho, lo que pasa es que estos movimientos, como todos los movimientos que han sido, digamos, duramente tratados, aniquilados, el hecho de que haya pasado eso con ellos les da un cierto manto, una túnica de, no sé, de bondad inherente, como que necesariamente el hecho de que los masacraron, convierte las ideas de ellos en buenos. Eso, por cierto, es una manera de pensar que ha llegado hasta incluso en el siglo XX. Puede que suene muy políticamente incorrecto decirlo, pero eso, por ejemplo, lo que pasó con Karl Barth, el gran teólogo del siglo XX, o su amigo Dietrich Bonhoeffer, que ok, fabuloso, felicitaciones, digno de imitar, no eran nazis, a pesar de haber estado en la Alemania nazi, pero eso no les quita la herejía que ellos enseñaban. Simplemente habla de algo muy puntual, excelente, insisto, no eran nazis, digno de envidiar, pero eso no los convierte en personas que no hayan dejado de enseñar herejía. Algo no muy distinto pasaba, a mi opinión, con la Reforma Radical. O sea, había muchos herejes, la mayoría, de hecho, me atrevería a decir yo, entre ellos. Principalmente dos que están ahí escritas, el arrianismo, o los arrianos, y los antinomistas. Los arrianos es una herejía que lamentablemente persiste hasta el día de hoy, que fue creada, como su nombre tal vez lo indica, por un tal Arrio de Alejandría. Es de los llamados padres de la iglesia, del siglo IV, si mal no recuerdo. No, tercero, perdón. Y ellos básicamente lo que enseñaban era que Jesús era un ser creado muy distinto e inferior a Dios Padre. Insisto, para resumirlo de manera bien directa. ¿No? En otras palabras, obviamente no creían en la Trinidad, no creían que Cristo, en la doble naturaleza de Cristo, sino que, insisto, solamente Jesús era un ser creado, inferior, superior a nosotros, obviamente, pero no de ninguna manera Dios hecho hombre. Por lo tanto, es una herejía que no solamente ataca la cristología, sino también la soteriología, porque algo fundamental para la iglesia cristiana es aceptar la doble naturaleza de Cristo, tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. Entonces, y bueno, la gran mayoría de los anabaptistas de la, digamos, primera generación, si se quiere decir así, eran de corte arriano, y también la otra herejía, que tal vez pasó un tanto más inadvertida, que es la herejía antinomista. Algunos tal vez no la catalogarían como antinomista. El antinomismo viene de la unión de la palabra anti, obviamente en contra, y nomia, en latín, que significa norma. Pero en este caso, ¿a cuál norma estaba refiriéndose? A la ley. O sea, para ellos la ley no tenía ningún... de hecho, hubo varios amigos cercanos a Lutero que se salieron de las filas del luteranismo precisamente por ser antinomistas. Entre esos, el más famoso fue Johannes Agrícola, que aunque algunos por ahí lo defienden diciendo que Lutero fue muy duro con él, que solamente sus diferencias con Lutero eran de forma, no de fondo, pero, insisto, para él, o para ellos, los antinomistas, el, la ley no cumplía ninguna función. Recordemos, la ley cumple para nosotros tres funciones: como guía, como espejo y como freno. No, para ellos, y obviamente es una manera de demostrarnos al creyente o al ser humano en general cuál es nuestro pecado y cuál no. O sea, en ese sentido, por mucho que la ley no esté vigente para ser cumplida desde un punto de vista de la salvación del ser humano, eh, es necesaria. Si no, ¿cómo tendríamos conocimiento de pecado? Y piénsenlo, ni siquiera hoy en día, en los países a los que ustedes pertenecen o al de su servidor,
Nadie puede alegar, por ejemplo, ante un tribunal, es que yo no conozco la ley. Probablemente todos nosotros hemos leído nuestras respectivas constituciones políticas, tal vez conoceremos algún párrafo por ahí, por allá de las leyes de nuestro país, pero ¿quién se imaginan enfrentarse a un juez y decirle es que yo no incumplí esta ley porque no la leí nunca, porque no la conocí? ¿Eso sería aceptado hoy en día? Insisto, y estamos hablando de un tribunal, digamos, secular. No, con mayor razón ante la ley de Dios. O sea, entonces, no se puede utilizar la ignorancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley ya fue revelada. Y afirmar que la ley, digamos, no cumple ninguna función es básicamente decir casi todo el Nuevo Testamento no tiene importancia alguna. Es más, ¿qué fue lo que Cristo vino a cumplir para abrirnos las puertas a la salvación? La ley y los profetas. Exactamente, o sea, si eso no es que la ley tenga un rol fundamental en la predicación del Evangelio, o sea, sin la ley no puede darse lugar al Evangelio, porque el Evangelio es una vez que se ha cumplido la ley de Cristo en nombre nuestro, en lugar nuestro. Entonces, imagínense lo que implica seguir cualquiera de esas dos corrientes. Arrianismo, antitrinidad, o sea, una herejía, digamos que no es necesario ni siquiera entrar, para nosotros al menos, entrar a detallarla. Claro, el antinomismo puede ser un poco más sutil, un poco más dócil, pero creo ya con los ejemplos que les he entregado, es bastante claro que no es algo que un creyente como ustedes y como yo pueda, digamos, dejar de lado. Insisto, negar la importancia de la ley es negar a su vez la relevancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Las palabras de Cristo en la cruz antes de morir, consumado es. ¿Qué consumó Cristo en la cruz? En efecto, sí, obviamente, la ley. Entonces, si fuera verdad que la ley no cumple ningún rol, como lo decía Agrícola y muchos anabaptistas, eh, entonces, ¿para qué Cristo dijo esas palabras en la cruz? Por cierto, no estoy diciendo que Agrícola haya sido anabaptista, no, simplemente estoy diciendo que él fue el principal exponente de esta herejía a la cual buena parte de los anabaptistas adhirió. Y obviamente sus puntos en común, como el nombre lo dice, el anabaptismo, o sea, el rebautizar, el anticatolicismo, la iconoclastia y el mileniarismo, o digamos los primeros atisbos de mileniarismo. El anabaptismo bien lo conocemos. De hecho, buena parte del mundo evangélico mantienen dicha doctrina. Obviamente no, de ninguna manera la voy a considerar una herejía, pero bueno, ¿en qué consiste? Básicamente en que no se reconoce el bautismo válido como que ha recibido eventualmente un católico romano y ha de ser bautizado necesariamente cuando sea adulto, o al menos que ya tenga uso de conciencia. Insisto, no estoy haciendo un análisis ético, juicio valórico de aquel sistema, pero simplemente lo estoy tratando de describir. Pero tal vez lo que más los caracterizaba era el hecho de ser, al ser anticatólicos, y necesariamente tienen que ser iconoclastas, o sea, repudiar todo lo que tenga que ver con los íconos, con las imágenes en los templos. O sea, y eso incluye cruces, ni siquiera crucifijos, cruces incluidas. O sea, eso en mi opinión es una triste costumbre que se mantiene en muchos protestantes en el día de hoy. ¿En qué sentido? En que los anabaptistas de aquella época, al igual que muchos protestantes de hoy, centran su identidad en lo que no son, más que centrarla en lo que sí son. O sea, algo muy importante para cualquier persona es responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué me identifica como persona?
Probablemente para cualquier persona que no sé, me conozca, sabe que tal vez lo que más me identifica en mi caso es ser padre, ser luterano. Bueno, por algo muchos me conocen solamente por aquel apodo, el luterano. Por, por lo tanto, la identidad es algo fundamental en cualquier persona, independiente de si esa persona es creyente o no. Pero incluso en la vida secular, basar la identidad en lo que no soy. Hagan el ejercicio, que yo les pregunte a cualquiera de ustedes, qué sé yo, digo, la hermana Mónica, ¿quién es usted? Y usted me dice, no, yo soy, ¿quién soy yo? Yo no soy, no sé, Elizabeth. ¿Eso responde mi pregunta? No. O ¿cómo lo tomarían si ustedes entraran a una iglesia y les dijeran qué iglesia es esta y ustedes dijeran, somos la iglesia no católica? Ok, bueno, están los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, la que quieran. Entonces, no solamente, ese es el problema con estas iglesias, que a veces, insisto, no estoy diciendo que haya que ser procatólico, evidentemente que no, Dios me libre, sino que, ok, dejemos al Vaticano con sus herejías, allá ellos, pero eso no puede ser lo que nos identifique. Lo que nos tiene que identificar es lo que somos, no lo que no somos. Y yo creo que ese es un lamentable error que buena parte del mundo protestante, especialmente el mundo pentecostal, con mis respetos hacia ellos, por supuesto, que cometen. Y precisamente los primeros atisbos de esto sucedieron con la reforma radical. O sea, lo que los unía era, como les decía, no ser católicos. Bueno, pero los musulmanes tampoco son católicos. Entonces, eso no nos dice mucho. Y bueno, y la iconoclastia, insisto, ahí tal vez el más famoso era el que también, al primero había sido profesor de Lutero, aunque después lo voy a mencionar, profesor de Lutero, Andreas Karlstadt, que primero partió como alguien aparentemente moderado, pero terminó siendo ultra revolucionario. Y también la otra doctrina si bien no en el mismo sentido en como se entiende hoy en día, el mileniarismo. Lo que pasa es que ellos también, como lo veremos un par de minutos más adelante, ellos centraban el fruto de su labor, más que en una cuestión de evangelización, lo centraban en el hecho de convertir el mundo, conquistar el mundo, a lo Pinky Cerebro. Vamos a conquistar el mundo. Pero no de una manera en la que cualquier creyente anhela, comillas, conquistar el mundo, sino en el sentido de conquistarlo políticamente, o en la dialéctica del siglo XVI, conquistarlo militarmente. No, nada de conversión, no, acá usted tenía que ser, digamos, eliminaban la conversión personal para abrir paso a la conversión, digámoslo, grupal, que evidentemente no es una conversión. La conversión debe ser una cuestión personal, ni siquiera familiar. Es algo, el corazón de cada creyente, de cada persona debe ser tocada por Cristo. No, no es una cuestión que dependa del grupo al que yo pertenezca. Probablemente nosotros mismos somos ejemplos de eso. No todas nuestras familias son familiares son creyentes, o en mi caso no todos, lamentablemente por ellos, no se quieren ir al cielo al parecer, no todos mis parientes son luteranos. Entonces, insisto, ellos creían, digamos, en la cosa que el grupo tenía que cambiar a la persona, en lugar de lo que precisamente nos dice la Gran Comisión. La persona ha de cambiar el grupo y de hacer discípulos, uno a uno, no convertir un país completo. En cambio, estas personas lo veían así, en el sentido inverso. Conquistar el país, en este caso la Alemania central principalmente, y luego cambiamos los corazones de las personas. Claro, aquí Alex nos habla, ahora vemos el movimiento aquí y ahora de los neopentecostales, que ellos en su teología afirman establecer el reino aquí en la tierra. Bueno, exactamente eso es
pero la diferencia es que esta gente lo hacía de manera mucho más violenta, es lo que ellos buscaban, establecer ellos el reino de Dios en la tierra. Siendo que, o sea, no es necesario entrar en mayores ejemplos, pero ¿acaso Israel fue alguna vez entero de Dios? El pueblo de Dios mismo. ¿Qué tan fiel le fue? No. Poco y nada. No. Y eso que tenían Ellos el eran templo ahí mismo. politeístas. O sea, fueron, tal vez, precisamente, el ejemplo que nosotros podemos acercarnos más a la idolatría. ¿Cuál otro pueblo sino Israel? Que apenas tenía la oportunidad, hasta luego Jehová, nos quedamos con algún otro ídolo, lo que sea. Y más aún, ¿cómo le fue a Jesús, comillas, instaurando el reino de Dios en la tierra? Ni siquiera Jesús fue dueño de su propio país, del país en el que nació. Al contrario, la gente de su propio país fue la que gritó, crucifíquenle. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, entonces creer que nosotros vamos a ser no el ejemplo, sino la excepción a eso, es bastante, como diríamos acá en Chile, agrandado. Bueno, algo que también lamentablemente estos grupos no difundieron en gruesas líneas era el principio de la sola gracia o la sola escritura. Yo en general los caracterizaría como la sola revolución. Y por eso mismo es que no buscaban justificaciones bíblicas a su actuar. Insisto, en general, como les digo, es un movimiento muy difícil de poder analizar como un solo grupo. El problema es que yo no ideé el estudio de la historia, entonces me encuentro todos nos vamos a encontrar siempre con ese problema. ¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿O comentario? Ok. Bueno. Y precisamente, como les decía, más que buscar cambiar el pensamiento, buscó cambiar la sociedad en su conjunto de manera directa. ¿Por qué? Por medio de la revolución. Hacerme del poder político, del poder militar, y qué sé yo, convertir la ciudad, convertir el país, comillas, convertir, y que eso sea, digamos, lo que genere el cambio en la persona. Pero, ¿esa es la evangelización bíblica? De ninguna manera. Y bueno, ahí estos grupos fueron duramente criticados por todos los demás reformadores. Y bueno, su gran punto de quiebre con las reformas fue la llamada Guerra de los Campesinos entre 1524 al 26. Ahí, no sé si se alcanza a ver la imagen, esa es, o sea, se ve bien, sí, pero son imágenes de la Guerra de los Campesinos. O sea, literalmente el primer conflicto militar que tuvo que enfrentar la Alemania una vez que Lutero fue excomulgado, fue no con tropas católicas, sino precisamente con estos revolucionarios. La mayoría, insisto, la mayoría eran de nombre, anabaptistas. Insisto, esa zona, bueno, ahí en la esquina inferior izquierda es donde se ve el principal líder de este grupo, Thomas Münster, que él, la verdad que era una persona muy sanguinaria, muy violenta, no lo disimulaba nada, o sea, para nada. Curiosamente, eh, eh, Lutero originalmente intentó, tratarlos con cierto grado de benevolencia, algo que bien sabemos que a Lutero no se le daba muy bien. Y escribió un documento que se llama Exhortación a la Paz, en donde él, y ese es fácilmente encontrable, por cierto, en donde él llama al pueblo alemán a no involucrarse en una guerra, a no imponer la fe por medio de la espada, en general. Y por algo el título, que la verdad ignoro que si es que Lutero le puso exactamente ese título al documento, pero la traducción oficial al castellano es exhortación a la paz. Pero la exhortación no era una exhortación exclusivamente
hacia los príncipes, sino también, o sea, perdón, hacia los, a los, a los revolucionarios, sino también a los príncipes, a que la paz fuera generalizada, no una cuestión netamente unilateral, sino que él quería la paz para todo el pueblo alemán. Y bueno, pero como lo acabo de decir, lamentablemente la guerra, la revolución, sanguinaria, por cierto, más sanguinaria incluso que la del mismo Zwingli, se desató, pero como les decía, siendo justos con buena parte de los miembros de este movimiento, fue sobre todo por motivos políticos. O sea, lo que pasa es que evidentemente no se iban a ir en contra de los católicos porque eso era imposible, pero claro, la mayor parte de los príncipes alemanes se habían convertido en luteranos. Entonces, tal vez esta gente o no tal vez, evidentemente esta gente sobreestimó sus, sus esperanzas de lo que podía cambiar. Y no sé, tal vez pensaron que los tesoros del Vaticano iban a vaciarse, iban a quedar en manos de los campesinos. Insisto, esperaban tal vez ese tipo de cambio, más que un cambio doctrinal, religioso. Y bueno, pero ahí sí hay que ser también honestos, Lutero también, una vez que vio que la violencia y la guerra se desató desenfrenadamente, se sumó a condenar la revolución. Y así como traté de ser lo más imparcial con nuestro amigo Calvino, también lo he de ser con Lutero en este caso. Eh, o sea, la represión a la guerra de los campesinos fue brutal. Como dicen por ahí, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, esta gente no buscó evangelizar, sino buscó, cuando entraban a los pueblos y la gente no se sumaba a, al movimiento, eh, simplemente se les decapitaba a la gente. O sea, y sí, la parte pacifista que tal vez muchas veces hemos escuchado de anabaptistas es una cosa posterior, que simplemente mantuvieron el nombre, nada más. Pero eran, insisto, un movimiento sanguinario que no disimulaba sus ímpetus revolucionarios sanguinarios, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lamentablemente, como la ley de la vía lo indica, eh, simple y sencillamente fueron aplastados por los reyes. O sea, entenderán que en la dialéctica de aquella época era imposible que un grupo de campesinos que iniciara una revolución pudiera vencer a los príncipes, independiente de que Alemania no era un país particularmente, eh, digamos, fuerte militar ni económicamente. Entonces, bueno, lamentablemente en ese sentido fueron eh, duramente criticados por todos los reformadores. Pero insisto, fueron criticados estos reformadores no teniendo poder político. O sea, insistir en eso, una cosa es la opinión que un reformador haya podido tener, por muy dura que ésta haya sido, y otra cosa muy distinta es que ese reformador haya tenido el poder fáctico para poder llevar a cabo dichas opiniones. Lutero, de que llamó condenó la violencia de los campesinos, sí, la condenó. Los criticó duramente, así como también criticó al Papa y al Vaticano, etcétera. No es que haya sido exclusivamente la cosa en contra de los pobrecitos campesinos mientras quemaban un pueblo tras otro. No, sino que era la consecuencia triste, pero lógica, de intentar instaurar algo por medio de una revolución. O sea, si uno intenta hacer una revolución, bueno, está la posibilidad de que pierdas, guste o no. Así es, no es algo que digamos ni Calvino ni Lutero iban a poder, digamos, impedir. O sea, insisto, Lutero jamás tuvo poder político. Es cierto, Calvino por su parte sí lo tenía, pero era uno más entre otros tantos, y sumado al hecho de que Calvino estaba circunscrito a una sola parte de Suiza, solo a Ginebra, y a un par de
de ducados suizos más. No es que Calvino haya tenido un reino entero a sus pies, no, era una ciudad entre otras, nada más. O sea, en realidad en ese sentido, haciendo un breve paréntesis, es un verdadero milagro que las tropas del Vaticano no hayan entrado y quemado entero Ginebra. La verdad me sorprende que no lo hayan hecho. Es bastante eh, sorpresivo que no haya sucedido. Bueno, insisto, también tratando de ser un tanto imparciales al respecto. Algunos eran radicales en sus deseos de revolución religiosa, pero eran los menos, y otros de revolución social. Pero aún así, insisto, no me parece que la revolución religiosa hubiese sido el camino para instaurar esta nueva fe. Porque ahí lamentablemente se entran a confundir diversos factores. Eh, Porque una cosa es cambiar la doctrina, pero no hay necesidad de cambiar todo, insisto, lo que tenga algún hedor a Vaticano. No, o sea, entonces tendríamos que quemar la Vulgata Latina. Después de todo, fue redactada, hecha y recopilada eh, por un católico. Y es por algo fue la única Biblia utilizada autorizada por la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. ¿Hemos de renegar de la Vulgata entonces? Evidentemente que no. E insisto, o sea, ¿por qué renegar de cosas que que es cierto, la Iglesia Católica en muchos casos de hecho se apropió de cosas, pero no es que ellos la hayan forjado necesariamente. La doctrina de la Trinidad, es cierto, la propugnó durante más de 1000 años el Vaticano, pero no es que ellos la hayan ni descubierto, ni mucho menos. Pero ellos fueron los que más con ellos prevaleció la doctrina de la Trinidad. No por eso vamos a ser antitrinitarios. Es más, me atrevería a decir que muchos de los anabaptistas que eran arrianos, antitrinitarios, lo eran por el hecho de que el Vaticano enseñaba la Trinidad, no por una cuestión de una exégesis bíblica equivocada. Insisto, entonces el problema es que habían tantas motivaciones diversas en esta revolución, en esta reforma, que era difícil diferenciar cuándo tenías a un revolucionario religioso versus un revolucionario político-social. Y los principales exponentes, no los únicos, fueron Thomas Münster y el ex amigo de Lutero que había mencionado hace unos minutos, Andreas Karlstadt. Y posteriormente, pero insisto, posteriormente, Menno Simons, que digamos él podría decirse incluso que fue un descolgado, que dio lugar, por cierto, a la iglesia menonita, una iglesia pacifista en esencia. La esencia, digamos, en lo conductual de la iglesia menonita o de las iglesias menonitas, que lamentablemente, al igual como las luteranas y las calvinistas han deformado muchísimo su doctrina, es el pacifismo. Pero insisto, o sea, la guerra de los campesinos terminó en 1526 y Menno Simons llegó al anabaptismo recién 10 años después, en 1536. O sea, en ese sentido, digamos, no podríamos decir que Menno Simons fue la regla del anabaptismo, sino al contrario, o sea, sino que fue una excepción al movimiento anabaptista. O sea, en el caso de Thomas Münster, tal vez fue el que, curiosamente, tuvo más auge en el siglo XX, pero no por el mundo evangélico, sino por la mismísima Deutsche Demokratische Republik, más conocida como la República Democrática Alemana. Precisamente el sello postal que ven ahí, o ese conjunto de sellos postales, muy hermosos por cierto, fueron impresos por ellos. Curiosamente a Thomas Münster, durante décadas, recordemos, la Alemania, la República Democrática Alemana es la Alemania del Muro de Berlín, la Alemania comunista. ¿No les parece extraño que ellos o sea, que ellos hayan homenajeado más a Thomas Münster, el revolucionario, versus a Martín Lutero? Siendo que Martín Lutero y todos los lugares vinculados con la Reforma estaban en la Alemania democrática.
que gracias a Dios desapareció el 3 de octubre de 1990. ¿Por qué creen que sucedió eso? Más homenaje a alguien poco conocido versus al gran Martín Lutero, digamos, conocido por todos. Podrá caer bien o mal Lutero, pero es el... O sea, de hecho, durante mucho tiempo, un par de décadas por lo menos, en la Alemania, todos los lugares relacionados con Lutero eran bastante censurados. No había mucho turismo, si bien, bueno, sabemos que la Alemania comunista era un país bastante hermético, ¿no? Pero cuando cambiaron de opinión, cuando se dieron cuenta que el que traía turismo y por ende dinero era Martín Lutero y no Thomas Münster, ¿no? O más adelante, mire, imagínense, ese billete que ven ahí en la pantalla, bueno, también, que curiosamente tiene mayor valor hoy en día como billete de colección, está homenajeando a Thomas Münster, el revolucionario. Pero insisto, no se les ocurre por qué él era mejor considerado que Martín Lutero en la Alemania Oriental. Al nivel, Porque imagínense. ¿Perdón? porque la figura de un revolucionario es más útil como modelo para esa ideología. Exacto, por supuesto. Insisto, jamás se les pasó por la mente a Honecker, que dicho sea de paso, tristemente murió escondido acá en Chile. Eh, o sea, pese a que toda la censura que se le hizo a la iglesia protestante, no voy a mentir, en la Alemania comunista se le hizo gran censura, pero no persecución, pero fue una censura que fue muy efectiva. Por ejemplo, se cerraron, excepto 4, todas las facultades de teología. Por lo tanto, ya no había donde preparar pastores. Las reuniones que eran obligatorias de grupos familiares del partido de gobierno, que adivinen en qué día de la semana se hacían. Domingo. Domingo en la mañana, a las 11 de la mañana. Las reuniones del grupo de jóvenes del Partido Socialista Unificado, ¿qué día creen que se hacían? El sábado en la tarde. Y eran reuniones obligatorias, o sea, todas las fechas de la semana en donde históricamente siempre, cuando se reúnen los cristianos, obviamente el domingo en la mañana, en algunos casos el domingo en la tarde, pero la mayoría en la mañana. Cuando los grupos de jóvenes es normalmente los sábados en la tarde. Y así. O también tenían incluso un tipo de ceremonia muy parecida a lo que los luteranos llamaríamos la confirmación, que era cuando ya uno pasaba a ser formalmente parte de las juventudes socialistas alemanas. Pero claro, como decía nuestro hermano Cristian, en efecto, claro, como Münster era un revolucionario, confeso, no se avergonzaba de serlo, claro, esa imagen, insisto, piénsenlo, toda la censura de la que les he hablado, pero resulta que a Thomas Münster se le dedica no solamente decenas de sellos postales, yo los tengo, no, insisto, y son bastante más llamativos que los que se le dedicaron a Lutero. Como que esa impresión recién cambió en 1983. ¿Por qué? Porque fue cuando se cumplieron los 500 años del nacimiento de Lutero. Pero este billete circuló, imagínense, desde el año 75 hasta la mismísima eh, eh, disolución de la Alemania democrática. Entonces, claro, como dice usted, era más funcional a la imagen que ellos anhelaban tener, la de un revolucionario versus la de un reformista, como Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero era visto como un simple reformador burgués. En efecto, Lutero, a los ojos de lo que sería el siglo XVIII en adelante, claro, perfectamente se le podría considerar como un burgués, no como un revolucionario. De hecho, Lutero claramente revolucionario no era, nunca le interesó ser.
Y bueno, para mostrarla de inmediato también. Ahí muestra imagen en ese sello, o sea, eso es lo que llamamos en la filatelia un bloc souvenir. El sello postal es el que está en el cuadradito donde dice 110. También dedicado a Thomas Münster. Este, por cierto, curiosamente, es el último sello postal que la Alemania democrática dedicó, o sea, imprimió, perdón, antes de la caída del muro de Berlín. Creo que, este sello creo que fue emitido el 1 de noviembre del 89 y el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de ese mismo año. Y ahí muestran los lugares principales en donde Thomas Münster hizo sus fechorías. Claro, a esta ciudad no sé si alcanzan a ver donde dice Bad Frankenhausen, se le llama así Bad, de malo, porque la ciudad históricamente se llamaba Frankenhausen, pero se le cambió el nombre precisamente porque ahí fue donde finalmente fue capturado por las tropas de los príncipes y fue decapitado. O sea, murió, digamos, no digo que me parezca bueno que haya sido ejecutado, pero bueno, murió en su ley, porque a él le gustaba decapitar. Es más, si se fijan, ¿qué es lo que tiene ahí? Y ese es un dibujo de la época. ¿Qué se puede ver ahí en la mano de Thomas Münster? Una Una espada. espada. Una espada, y no precisamente la espada la espada de tinta y papel, no, la espada de hierro. Y entonces ahí en Bad Frankenhausen, o sea, todos esos lugares fueron centros de batalla durante la Guerra de los Campesinos, hasta que finalmente fue capturado y ejecutado por decapitación en Frankenhausen. ¿Qué pasó con algunos? O sea, se le cambió de nombre como Bad Frankenhausen. Bueno, a ver. Bueno, y uno que, claro, es cierto, no era, digamos, no era sanguinario, pero sí era revolucionario en sus ideas, era Karlstadt, que recuerden, como les decía, fue el profesor doctoral de Martín Lutero, pero que comenzó a, no sé, como que esperó que Lutero saliera de Wittenberg cuando estuvo Lutero, porque esto pasó cuando Lutero estuvo escondido en Wittenberg, secuestrado, y ahí Karlstadt como que le salieron sus ímpetus revolucionarios, y precisamente fue esos ímpetus revolucionarios los que apuraron o apresuraron la vuelta de Lutero a Wittenberg. O sea, porque probablemente la guerra se venía, probablemente, si es que los seguidores de Lutero hubieran seguido las órdenes de Karlstadt. Él era, insisto, un acérrimo, un firme iconoclasta. Para él, o sea, había que, él era incluso de la idea de destruir y quemar las parroquias, y que los templos de la nueva iglesia fueran totalmente nuevos en el sentido literal del término, no metafórico. No, o sea, no como las demás iglesias que, qué sé yo, pueden mantener los vitrales históricos que son dignos de mantener, por último, como patrimonio histórico. No, para esta gente no. Insisto, Menno Simons es un tema distinto. Él ya viene a ser parte de la segunda reforma, lo llamarían algunos, pero él tampoco fue una persona muy influyente mientras estuvo vivo. Su influencia, con toda seguridad, yo diría que es más grande hoy, siglo XXI, en las iglesias que se hacen llamar menonitas o de herencia menonita, que en el mismo siglo XVI. Insisto, y muchos también, es probable, su posición de su servidor, por cierto, que muchos de los adherentes a la reforma radical solo buscaban la anarquía y liberarse de la realeza. Y como evidentemente ninguna de esas cosas iban a pasar con Lutero como líder, bueno, ahí apareció la reforma, la revolución. O sea, insisto, insisto, Lutero, por ejemplo, escribía a los magistrados, como uno de sus documentos, a los magistrados de las ciudades alemanas, o en 1521, recuerden, uno de los documentos fundamentales de la reforma. ¿Cómo se llamaba? A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el mejoramiento del Estado cristiano. Cuando dice la nobleza cristiana de la nación alemana, no está hablando de la nobleza en el sentido de las buenas personas, sino a los nobles. Y ese, insisto, es un documento fundacional del luteranismo, que le significó a Lutero
la excomunión, junto con el otro documento pastoral tan bello del cual les he hablado en alguna otra clase, la libertad cristiana. Y obviamente el otro, solo para mencionarlo, la cautividad babilónica de la iglesia. Entonces, obviamente revolución no iba a haber con Lutero. Ni cambios así de ese tipo. Lutero, digamos, tenía problemas bastante más grandes de los que preocuparse que de si es que era era bueno o malo mantener estatuas o imágenes. No, eso insisto, creo que no solo que le parecía de por sí mal, sino que obviamente había que establecer la sola escritura, la sola fe, la sola gracia. No estar pendiente de qué tantas estatuas o tantos vitrales podía tener un templo. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Bueno, y en general buscaban instaurar la Nueva Jerusalén. Esa es una frase que de hecho la dijo el mismo Thomas Münster. Y que la tomó para sí también, hasta donde tengo entendido, de manera espiritual, menos Simmons. Insisto, no en un sentido guerrillero como lo planteó Münster, pero sí espiritual. De hecho, no es esa frase, digamos, instaurar la Nueva Jerusalén, no es una frase en sí mismo descabellada, no es una herejía, pero es distinto que eso lo trates de imponer a través de la espada, en este caso, a través de la guerra. ¿Se acuerdan que en una de las primeras dos clases yo les dije que los dos grandes fracasos ético-morales del Vaticano habían sido cuáles? Uno, las cruzadas, y el otro, ¿recuerdan cuál fue? La Me parece que era la indulgencia. No, ese sería un tercero tal vez. La Inquisición. Ah, la... Sí, como bien lo escribe nuestra hermana Mónica. Sí, la Inquisición. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan por qué motivo? Ambos eran una muestra del fracaso ético-moral del Vaticano. ¿Por qué? Porque demostraban que la única manera que tenían de mantener cercana su feligresía era a través del miedo, a través de las armas, a través del poder y del terror. ¿Qué diferencia hay con lo que es con esta nueva Jerusalén que intentaban instaurar los revolucionarios? En mi opinión, ninguna. Guerra al fin y al cabo. Y insisto, la guerra de los campesinos fue una guerra sangrientísima. No fue, digamos, sí, bueno, Mónica también, la hermana Mónica, perdón, nos dice ninguna, tal cual, exacto. Por ejemplo, han habido otros grupos en la historia cristiana protestante que han anhelado instaurar, en palabras de ellos, la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, el más famoso es los peregrinos del Mayflower, que llegaron a lo que ahora es Estados Unidos en 1620. Ellos tenían como emblema, en efecto, instaurar la Nueva Jerusalén. ¿Pero en qué sentido? No en que iban a matar a todas las personas desconocidas que encontraban ahí, a menos que se convirtiesen al puritanismo. No, ellos no obligaron a la conversión a nadie. Por cierto, algunos de sus sucesores, como el tema de las famosas brujas de Salem, pero eso, insisto, fue 60 años después no, eso creo que fue en 1689. O sea, estamos hablando ya del desvirtuamiento de este movimiento, en parte, solo en parte. No fue una masacre de gente como el mundo secularizado nos trata de hacer ver. Y de hecho tampoco fue una cuestión religiosa, de ninguna manera. Si es que alguna vez, ya que hago este paréntesis, les hablan de que los puritanos que llevaron a cabo las ejecuciones en Salem fue un tema netamente religioso, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hasta hubo un pastor que fue ejecutado ahí. Entonces, si hubiera sido un tema tan religioso, ¿qué hacía un pastor ejecutado ahí? Se sabe con el tiempo que habían dos problemas. Uno, un tema de alucinaciones por la alimentación de muchas de estas personas, que además de causar alucinaciones les causaba euforia, ira.
Y bueno, en esa época, lamentablemente, bien sabemos que la mejor manera de desahogar la ira era por medio de la muerte. Y segundo, porque habían problemas políticos. La mitad de Salem quería unirse a la ciudad más grande que había, mientras que la otra mitad quería mantenerse independiente. Y curiosamente, los que querían unirse a la ciudad fueron los que acusaron de la brujería a las personas de Salem. Y por lo demás, no fueron las brujas de Salem, fueron los brujos en general. Murieron hombres y mujeres. Solo, insisto, disculpen el paréntesis. No quería aburrirlos con eso. Insisto, pero originalmente la gente del Mayflower llegaron a instaurar, pero a forjar, no a obligar, no a forzar una nueva Jerusalén, sino insisto, como lo hemos dicho lo he dicho en alguna otra ocasión, a forjarla con su propio trabajo, con su fe, con su amor. Evidentemente se podrán imaginar que un luterano como su servidor no está de acuerdo con varias doctrinas que enseña el puritanismo anabaptista, evidentemente que no, pero eso no quita el hecho de que ellos, insisto, fueron un grupo pacífico, eh, bastante, digamos, benigno, del cual no se les puede acusar de ningún delito para nada, sino que al contrario, eran gente trabajadora, dedicada a su fe, básicamente su fe, su vida era vivir su fe cristiana y el trabajo, y el trabajo y la familia, nada más. Entonces, esa es una manera muy distinta de instaurar la Nueva Jerusalén de la que querían los revolucionarios. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, y con el tiempo terminó siendo más recordado como una lucha de clases que como un movimiento religioso, especialmente como ya lo mencioné, el mejor ejemplo es ese, en la Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemana. A ver, hasta donde recuerdo, la República Democrática Alemana emitía billetes de 1 marco, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 y de 1000. Y uno de ellos, imagínense, o sea, por un lado le imprimían billetes en honor a Marx, otro en honor a Lenin, y mientras tanto a el nunca bien ponderado Thomas Münster, algo bastante contradictorio. Insisto, tuvo entonces esta reforma radical, de todas maneras, fue eminentemente un movimiento de tipo político, más que religioso. Y hoy en día, salvo la excepción de las iglesias que se llaman menonitas, o que tienen influencia menonita, no existe una iglesia que afirme ser heredera directa de la reforma radical. Incluso los bautistas, que uno pensaría anabaptistas, son los antepasados históricos del mundo de las iglesias bautistas, en general reniegan de toda conexión histórica con los anabaptistas. De hecho, lo más atrás que llegan los bautistas es con la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. No, en general los bautistas, conociendo yo a muchos de ellos, es una historia muy larga, ella, insisto, me consta, ellos reniegan, nada que ver con Lutero, nada que ver con Calvino, ni con la Reforma en ninguna de sus expresiones. Tal vez hay algunos que han moderado su postura estos últimos 20 años, pero históricamente un buen bautista que se precie con lo poderosos que son, especialmente la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, ellos, insisto, reniegan de cualquier vinculación histórica con la Reforma, no solo con la Reforma radical, no, con la Reforma en su totalidad. Y la Reforma radical, entonces, se tornó plenamente pacifista, pero recién con el fracaso militar. Insisto, cuando ya Thomas Münster había sido ejecutado, había muerto y había sido masacrado, insisto, por algo, como les decía, Thomas Münster murió en 1525. La guerra de los campesinos terminó al año siguiente. Y Menno Simons, que podría decirse que fue el primer líder anabaptista, digamos, no revolucionario, apareció recién 10 años después. O sea, ya casi con Lutero a menos de 10 años muerto, de morir, perdón, con Calvino, con la reforma anglicana ya marchando,
con la reforma en Ginebra también andando. O sea, ya era un movimiento bastante... la reforma ya estaba, digamos, había demostrado su éxito. Insisto, para hacer o sea, una acotación sobre Menno Simons. Originalmente él fue un sacerdote católico holandés. Eh, eh, y bueno, se unió a un grupo de anabaptistas holandeses cuyo jefe era alguien llamado Ove Philips, pero pronto se separó de ellos de tal manera que el grupo recibió el nombre de menonitas. Es más, es muy curioso. Él, Menno Simons, estando vivo, ya su movimiento era reconocido como el movimiento menonita, a diferencia de muchas otras iglesias, entre esas la luterana, que costó mucho para que la gente adoptara el gentilicio luteranos, calvinistas ni hablar, más tardaron en eso. En cambio, en el caso de los menonitas, tal vez yo creo que eh, precisamente para sacarse de encima el lastre que significaba el estar vinculado con revolucionarios. Yo creo, insisto, es una posibilidad solamente. Eh, y bueno, claro, él sí ya le dio un tono, un toque espiritual, reformador de la vida de cada creyente, no así como lo habían hecho los otros reformadores radicales. Y claro, él fue quien ya comenzó más masivamente a popularizar el tema de la rebautización. Recuerden, tanto Calvino como Lutero no aceptaron el rebautismo. No sé cómo es la situación actual hoy en la iglesia, en las iglesias presbiterianas o en general calvinistas, pero en la luterana el bautismo católico no es invalidado, es reconocido como válido ante nuestras iglesias. O sea, cualquiera que se acerque a mí, digamos, habiendo sido católico romano y me pide volver a bautizarse, no tendría, digamos, la justificación doctrinal para eso. ¿Por qué? Porque para nosotros el bautismo tiene valor por sí mismo, independiente de la iglesia o de la persona que lo haga, mientras sea llevado a cabo en el nombre de la Trinidad y que sea realizado en agua. Pero claro, aquí es donde surge evidentemente la gran diferenciación, perdón, entre los otros movimientos reformadores versus el movimiento anabaptista. Eh, claro, obviamente con los siglos esto se acrecentó, pero originalmente no era una diferencia tan eh, marcada. Claro, la diferencia, insisto, con Simmons era que también ellos no aceptaban tomar cargos públicos, en efecto, eran pacifistas en extremo, de hecho. O sea, eso significó también que fueran duramente criticados. No, Lutero y Calvino como no alcanzaron a tener mucha noticia con ellos, no se toparon, o sea, no fueron, digamos, no podría decirse que fueron enemigos mutuos de ninguna manera. Em, y también, claro, para ellos el bautismo era una iniciación pertinentemente solamente para adultos y por inmersión. No había, digamos, de ninguna manera una posibilidad de mantenerse en la línea luterana o calvinista al respecto. Eh, bueno, a ver, y claro, era pertinente la confesión de fe. Insisto, no son antepasados directos de ninguna iglesia, o digamos, si seguimos, trazamos una línea histórica, no hay una conexión histórica entre los que se dicen menonitas hoy, entre los cuales lamentablemente, insisto, así como los hay luteranos, calvinistas, etcétera, muchos herejes, incluso acá en Chile, me consta, los he conocido en persona, teólogos derecha, muy menonitas se harán llamar, pero acá en Chile hay pastores menonitas eh, que niegan la resurrección corporal de Cristo, que son dubitativos ante la Trinidad, etcétera. Pero insisto, evidentemente eso no es algo que sea culpa o responsabilidad de Menno Simons y sus seguidores, de ninguna manera.
Bueno, y también, insisto, ellos se abstenían de cualquier posibilidad de subversión política. Y claro, ellos indirectamente fueron antepasados de los puritanos que terminaron en Estados Unidos, en las colonias británicas en Estados Unidos. Y eso, claro, como, insisto, teniendo en cuenta la dialéctica de aquella época, claro que les trajo no pocos problemas. Porque por un lado, si bien eran pacifistas, pero tampoco le rendían pleitesía, ni culto, ni lealtad política a ningún rey. Entonces, obviamente, eso no era bien visto ni bien, ni tomado para bien para ningún rey de aquella época, ¿no? Ya sea católico o luterano. Y también donde bastante sufrieron los menonitas fue en la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. ¿Por qué? Porque si eran pacifistas, independiente de si la guerra era entre luteranos alemanes versus católicos alemanes, no iban a caer bien a nadie, ¿no? O sea, obviamente los luteranos no querían ser masacrados y obviamente los católicos querían masacrar a los luteranos, entonces que hubiera una vía media pacifista no era algo que fue tomado bien para nadie, ¿no? Y lamentablemente ahí los menonitas fueron bastante maltratados por cualquier sector. Bueno, y hasta el día de hoy, digamos, los menonitas son la principal rama del viejo movimiento anabaptista, pero insisto, desde una perspectiva doctrinal, espiritual, no de una perspectiva histórica. Y en general continúan insistiendo en su pacifismo y dedicándose frecuentemente al servicio social. Insisto, por eso les decía, hablar de la reforma radical es hablar de un movimiento muy confuso, muy polifacético. Insisto, tenemos a gente magnánima como Menno Simons versus que teníamos a guerrilleros, delincuentes como si acaso no criminales como Thomas Munster. O sea, Thomas Munster, por cierto, era alguien que no tenía escrúpulo alguno en dar orden de ejecutar a familias completas si es que no, por el solo hecho de no adherir a la revolución. O sea, no, digamos, insisto, lo que les dio cierto aire de bondad a todos estos grupos es el hecho de que murieron. Pero eso, insisto, nos dice solamente una sola cosa, es el hecho de que fueron derrotados militarmente. Pero eso no elimina los delitos que estos grupos lamentablemente cometieron. Insisto, delitos de los cuales no podemos culpar a los anabaptistas de la corriente menonita, de ninguna manera. Precisamente, como les decía, entonces por eso es que nunca tuvieron una unidad doctrinal. Insisto, todos lo que los unía era su anticatolicismo, por sobre todo, que en buena medida, bien sabemos, es lo que caracteriza a buena parte eh, del mundo evangélico, especialmente en Latinoamérica, el mundo que nos toca conocer a nosotros, evidentemente, lo cual desde un punto de vista sociológico es entendible en vista de todo el maltrato que hemos sufrido el mundo evangélico desde que comenzaron a llegar los evangélicos a Latinoamérica. Eh, pero eso, insisto, no quiere decir que tengamos que perpetuar, como les decía, nuestra identidad en base a nuestro anticatolicismo. No estoy diciendo que haya que unirse al ecumenismo ni nada parecido, no, de ninguna manera. Pero, ok, como dicen por ahí, que se revuelquen en su propia mugre. Si los católicos van a creer herejías, bueno, que las crean ellos, asunto de ellos. No, ¿para qué estarnos nosotros preocupando o forjando nuestra identidad en relación, insisto, a algo que no somos? Mejor, como lo decía, lo dijo el mismo Martín Lutero, que nuestras conciencias estén cautivas de la palabra de Dios, no de nuestro anticatolicismo. Si hemos de ser católicos, no católicos, bueno, excelente, pero eso no tiene por qué significar que lo que nos tenga que unir. O sea, imagínense qué base más débil para unir a una iglesia que el ser anti de algo.
no sé ustedes, pero ya sea en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Se imaginan un partido político que dijera nosotros somos un partido anticapitalista o un partido antimarxista. Todos dirían, bueno, ¿y qué es lo que creen ustedes? ¿Qué me están ofreciendo ustedes? Ok, ya sé lo que no creen, pero me interesa, me imagino, y con mayor razón a nosotros creyentes, lo que es difundir nuestro mensaje, no criticar el mensaje del otro. El púlpito, recuerden, es para predicar nuestro mensaje, la palabra de Dios, no para hacer una clase de apologética. Para eso hay otras ocasiones, otras, eh, o sea, ¿por qué otras instancias? Porque si no convertimos, insisto, al púlpito en lugar de discurso, de diatriba, no en un lugar de exhortación de la palabra. Porque, insisto, para que siguiendo el ejemplo de nuestro amigo Lutero, para que nuestras conciencias sigan cautivas de la palabra de Dios. Bueno, eh, ¿alguna pregunta antes de comenzar a despedirnos? Yo, profesor, Dígame. lo que mencionó usted respecto a la aceptación del bautismo católico, que yo entiendo en el contexto y con la justificación que usted lo señala, solamente mi pregunta es si esa aceptación es en todos los casos, incluyendo infantes, o solamente en el caso de personas adultas que con conciencia optaron por ese sacramento en la Iglesia Católica. No, recuerda que la Iglesia Luterana practica el bautismo de infantes, por lo tanto, o sea, el criterio que utilizamos nosotros es ese, o sea, el bautismo está por sobre la persona que, digamos, en su validez, está por sobre la persona que ha sido bautizada y por sobre la persona o la institución que lo lleva a cabo. Entiendo que eso es un concepto muy disruptivo para el no luterano. Insisto, no sé en qué línea están actualmente el mundo calvinista. Creo que no hay una sola línea de pensamiento al respecto, pero insisto, a cualquier pastor, líder luterano se nos acerca alguien que quiere rebautizarse, pues bueno, no es algo que en la iglesia luterana se ha de exigir. No así la Santa Cena, Gracias. por cierto, no así la Eucaristía. No, eso, o sea, eso nos habla, insisto, solamente del sacramento del bautismo, para dejarlo claro. No significa que el católico que hizo su confirmación en la Iglesia Católica, que hizo ¿cómo se llama el otro sacramento vinculado a la Eucaristía? Eh, ah, alguien que me recuerde. La primera comunión, no. Eso ahí ya estamos hablando, sí, de un acto consciente, adulto, que involucra doctrina y aceptación de doctrina. Por lo tanto, ahí sí el paso en ese sentido para ser un miembro comulgante es eh, sí, en este caso, llevar a cabo un proceso de confirmación, discipulado, el nombre que más guste. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oye, profesor. Ah, bueno. Sí, dígame. Sí, dígame. Alex, creo que pediste la palabra. No, era una pregunta, pero fuera del igual, porque el hermano la... No, ok. Bueno, ¿nadie más entonces? Bueno, siendo así, a ver, recordarles entonces lo que habíamos conversado. El próximo jueves continuamos con nuestra penúltima clase y con la clase de conclusiones. Ojalá tengan preparadas preguntas para la clase del martes de la próxima semana a la misma hora. Simplemente es una clase más. El martes 28. Así que, insisto, eso sería Pero, lo que nos estaría quedando solamente.
Bueno, que estén muy bien, Dios les bendiga, espero haberles podido ayudar. De nada, Mónica, Dios les Muchas bendiga gracias. Muchas gracias, profesor. y Muchas Dios les gracias, bendiga y buenas buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches, gracias y Chao, chao. bendiciones. Gracias, Gracias, profesor. feliz noche. Buenas noches, hermano.